Las 2 de la tarde con 13 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Mire, deje que le cuente una anécdota que está relacionada con la entrevista que le voy a presentar a continuación. Hace algunos años, en la muerte de Hugo Chávez, fui por parte del Grupo Imagen a cubrir la misma. Y a través del teléfono, a través de las entrevistas, hice una muy buena relación con nuestro siguiente entrevistado, que es el doctor José Torojardi. Él fue el director principal de PDVSA durante muchos años, en la época que PDVSA era la empresa más eficiente de producción de petróleo del mundo. O sea, no tiene usted idea lo que fue PDVSA en su momento. Se llevaba a Shell, por ejemplo, en productividad. ¿A qué me refiero con productividad? Que era la empresa que producía más barriles de petróleo al menor costo. No era la principal productora, porque esos siempre han sido los árabes, pero sí eran los que producía la mayor cantidad al menor costo por barril, lo cual le daba entradas a Venezuela muy importantes. 98% de las divisas de Venezuela tienen como origen el petróleo. Me llevó a las oficinas de PDVSA, algunos de los rojos seguidores de Hugo Chávez, y veían que había una cámara cerca de PDVSA, porque PDVSA está hecho pedazos. O sea, Pemex es una broma junto a PDVSA. Nos empezaron a perseguir, nos tuvimos que ir, el taxista, bueno, el chofer que teníamos arrancó y nos subimos los dos, y después fuimos a su casa, en donde tuvimos una plática muy larga. Hablábamos, por ejemplo, con José Torojardi de la cantidad de años que se habían perdido por los ingenieros especializados en materia de petróleo que corrió Hugo Chávez, que estábamos hablando cerca de 3.500 años en experiencia en la cantidad de ingenieros que había corrido el señor Hugo Chávez, pero ingenieros que tenían una gran capacidad. Estuvimos platicando también de cómo fue decreciendo la producción. Platicaba yo también con algunos chavos que daban servicios en materia de cuestiones audiovisuales y de actos, ya sabes, sonido, luz, etcétera, pantallas. Unos españoles que en aquella época iba el director de PDVSA con una maleta acompañando a Maduro, que era pues ya lo sabe, el empleado de Chávez. Y si les decía, a ver, aquí necesitamos 8 bocinas, y Maduro decía, no, en un acto de campaña, me estoy refiriendo a Hugo Chávez, no, hay que poner 16. Oiga, pues aquí cabe una pantalla de 20 metros. No, hay que poner una de 40. Y al final, cuando le dijo, bueno, ¿cuánto es? Y el señor director de PDVSA en aquel entonces agarró y sacó de una maleta una cantidad cercana al $1.000.000 y se las dio en efectivo. Así se manejan las cosas en Venezuela, en donde PDVSA al día de hoy está por ahí del 1.200.000 barriles, cuando producía cerca de 3.600.000. Una plática interesante con José Torojardi, por supuesto, que le vamos a presentar el día de hoy aquí en Imagen Radio. Lo tuvimos hoy por la mañana en Imagen Televisión. Y bueno, le agradezco mucho al exdirector de Petróleos de Venezuela, PDVSA, al doctor José Torojardi, que atienda la llamada de Imagen Noticias. Querido José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bueno, qué gusto de conversar nuevamente. Hacía tiempo que no estábamos en contacto. Así es, muchísimas gracias por tomar esta llamada, querido José, y por supuesto, preocupados y ocupados de la situación que se vive allá en Venezuela. Tú conociendo también pues una de las que fue en su momento las mayores empresas petroleras del mundo. ¿Cómo están las cosas por allá, mi querido José? ¿Cuál sería tu análisis inicial de lo que se vivió el día de ayer en Venezuela? Bueno, realmente hay una suerte de terremoto político. El presidente Maduro se había hecho reelegir en unas elecciones del 20 de mayo del año pasado, pero elecciones que no fueron reconocidas por nadie, porque todos los principales líderes opositores o estaban presos o exiliados o los habían inhabilitado políticamente. Entonces él construyó un candidato a su medida para poderlo derrotar, y incluso ese candidato no reconoció las elecciones. El resultado de aquello fue que prácticamente nadie en el mundo reconoció las elecciones de Nicolás Maduro, y hoy, en esta situación, el 10 de enero, él toma posesión a raíz de aquella elección que fue considerada irregular, ilícita. Eso fue el detonante para muchísimas otras cosas que han venido ocurriendo en el país. Entre otras, la Asamblea Nacional, que es el único de los poderes públicos elegido con el voto directo y secreto del pueblo, y cuya legitimidad nadie pone en duda, desconoció la designación, la juramentación del presidente Maduro. Le correspondía al presidente de esa Asamblea Nacional asumir el cargo en caso de que no fuese reconocido el del presidente Maduro.
se requería de su aceptación, cosa que hasta ayer no había hecho. Pero ayer, en medio de una inmensa manifestación en Caracas, se dice que más de 1 millón de personas, pero manifestación que se replicó en más de 30 o 40 ciudades de Venezuela, Juan Guaidó aceptó el cargo de presidente interino de Venezuela. Ese cargo Sí. fue inmediatamente reconocido por los Estados Unidos, por Canadá, por Francia, por todos los países el Grupo de Lima, excepto México, que sigue pegada a su doctrina Estrada de no intervenir en asuntos de otras naciones, reconocieron a Guaidó como presidente. Sí. Maduro ayer rompe relaciones con los Estados Unidos. Los Estados Unidos replica diciendo que él no es reconocido como presidente de Venezuela, que quien se reconoce como presidente de Venezuela es a Guaidó, y Guaidó le pide a los Estados Unidos permanecer, igual que a todas las embajadas, permanecer en el país. Sí. Hay una situación de extrema tensión en Venezuela. Anoche hubo disturbios en casi todos los barrios populares de Venezuela, de Caracas básicamente, en todas las zonas más populares de Caracas. La población está respaldando a Guaidó, igual que la comunidad internacional. Falta un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas Nacionales, que probablemente terminará siendo el pronunciamiento decisivo. Y la idea, lo que quiere en este momento es que sea Guaidó presidente interino hasta convocar nuevas elecciones en las cuales se den todas las garantías que no existieron en las elecciones anteriores. O sea, que haya observación internacional, que haya testigos, que estén libres los candidatos, que no haya presos políticos, que haya libertad de prensa, todos esos requisitos indispensables en una democracia, pero que no se dieron en las elecciones en las que Maduro se hizo reelegir, es lo que el mundo está pidiendo. Elecciones libres, democráticas y con garantías. José, aquí hay un asunto primordial también y tiene que ver con Petróleos de Venezuela, con PDVSA, que tú lo conoces muy bien y que además de todo ha sido pues lo que ha permitido este régimen seguir, porque lo han saqueado de una forma impresionante. ¿Cuál es la situación en este momento de PDVSA? Mira, está destruida. PDVSA, cuando el presidente Chávez llega al poder, producía 3,5 millones de barriles diarios. Se había realizado un intenso proceso de apertura petrolera con aprobación legislativa, aprobación de la Corte Suprema de Justicia, licitaciones transparentes, etcétera, que de haberse cumplido, y ya estaban todos los contratos firmados, de haberse llevado adelante esos contratos, Venezuela debería estar produciendo entre 5 y 6 millones de barriles diarios. Sin embargo, lo que estamos produciendo apenas es 1,100,000, porque el presidente Chávez dio al traste con aquella apertura petrolera, no se está invirtiendo, la producción está cayendo aceleradamente a razón de más de 40,000 barriles diarios por mes. El año pasado cayó en más de 650,000 barriles, pero con el agravante de que esa industria petrolera es la que aporta el 96% de todas las divisas que le ingresan a Venezuela. La situación actual es que el gobierno había expropiado más de 6 millones de hectáreas en el campo que antes eran productivas, de donde salían el grueso de los alimentos de Venezuela, pero que ahora no producen nada. En consecuencia, para alimentar a la población hay que importar los alimentos. Y para importar los alimentos hacen falta dólares, y quien aporta los dólares, que es la industria petrolera, está destruida. De manera que es una situación sumamente compleja en la cual el Producto Interno Bruto de Venezuela, el tamaño de la economía, se ha reducido a más de la mitad en casi 4 años, y donde tenemos la inflación más alta del mundo. El Fondo Monetario Internacional estima que este año 2019 va a superar el 10 millones por ciento. De manera que esa es sucintamente la situación trágica en la cual está envuelta en este momento el país. José, hubo versiones periodísticas en México que atribuyen al nuevo gobierno que le está comprando más petróleo a Venezuela que a los Estados Unidos como antes estaba haciendo. ¿Esta versión puede tener algún tipo de realidad? Perdón, ¿quién me está comprando? El gobierno mexicano. No te sabría decir las cifras en este momento, pero ciertamente la producción petrolera de Venezuela se ha venido desde veces, específicamente, que llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, solo superada por Arabia Saudita. Hoy PDVSA está hecha añicos.
De manera que aunque Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino de exportación, allí enviamos cerca de 500.000 barriles diarios de petróleo, casi el 50% de lo que producimos va a los Estados Unidos, pero es que antes enviábamos 1.800.000 barriles diarios hacia los Estados Unidos. Muy probablemente en México, que ha tenido una posición mucho más agresiva en materia petrolera, esté ocupando posiciones en el mercado de los Estados Unidos que antes tenía Venezuela. Claro, pues mi querido José, te recuerdo con mucho gusto cuando murió Chávez y tuve el gusto de verte allá en Venezuela, que tuve el honor de que nos recibieras en tu casa, a mi equipo y a un servidor. Y de verdad que en ese momento la situación ya se tornaba muy compleja, supongo que debe estar mucho peor. Y sabes que desde aquí se les quiere mucho a los venezolanos. Te mando un fuerte abrazo y todo nuestro apoyo, por supuesto. Y lo mismo que hablaba yo hace un momento con Derek Blanco, ojalá que ya se termine este dolor innecesario para todos los venezolanos. Te abrazo con cariño, José. Muchísimas gracias, Francisco. Yo te diría que la democracia en Venezuela está atravesando la historia, está en dolores de parto. Algo va a salir en un futuro muy cercano que le permita abrir el panorama a Venezuela. Muchísimas gracias por tu entrevista y por tus palabras de apoyo. Gracias, muy buenos días. El doctor José Torojardi, director principal de PDVSA.